¿Por qué el aburrimiento es tu mejor amigo? En la filosofía de Arthur Schopenhauer, la existencia humana es una oscilación constante entre dos males, el dolor y el aburrimiento. El dolor surge del deseo insatisfecho. Queremos algo, luchamos por ello y mientras luchamos, sufrimos. Pero, ¿qué pasa cuando el deseo se cumple? La satisfacción es fugaz. El objeto del deseo, una vez poseído, y pierde su encanto. Y entonces aparece el segundo mal, el aburrimiento. El aburrimiento no es una simple molestia, un fastidio trivial. Es una prueba ontológica, una revelación filosófica de la más alta importancia. Es la sensación de vacío que experimentamos cuando la fuerza ciega e irracional que impulsa toda la existencia, la voluntad, no tiene un objeto inmediato al que dirigirse. Es el momento en que la vida, despojada de su velo de ilusiones y propósitos inmediatos, nos muestra su rostro más aterrador, su carencia de propósito intrínseco. Capítulo 1. El péndulo incesante de la existencia, dolor y vacío. La vida, según Schopenhauer, no es un camino hacia la felicidad, sino una oscilación constante, un movimiento perpetuo de un péndulo entre dos males fundamentales, el dolor y el aburrimiento. El dolor es la manifestación directa de la voluntad que se afirma y se encuentra con la resistencia o la carencia. Es la lucha por la supervivencia, por la posesión, por el estatus. Es el motor que nos impulsa y su cese es la única forma de felicidad negativa que podemos experimentar. Pero la cesación del dolor no conduce a la felicidad positiva, sino al aburrimiento. La satisfacción es efímera. El deseo, una vez cumplido, deja un vacío que la voluntad, insaciable por naturaleza, se apresura a llenar con un nuevo objeto. Si no lo encuentra, el vacío se manifiesta como tedio. El aburrimiento es, por lo tanto, la prueba de que la vida, en su esencia, es un esfuerzo inútil. Es la revelación de que el objetivo de la vida no es la felicidad, sino la mera existencia, la afirmación ciega de la voluntad. El hombre ha organizado su vida social y económica en torno a este péndulo. La necesidad es la madre de la invención y del trabajo, pero la riqueza y el ocio son la madre del aburrimiento. Las clases bajas están más expuestas al dolor de la carencia, las clases altas al dolor del vacío. Ninguna está exenta. La vida es, para todos, un negocio que no cubre los gastos. Ejemplo de la inevitabilidad. Pensemos en el viajero que planea meticulosamente unas vacaciones exóticas. El proceso de planificación está lleno de ansiedad y esfuerzo. Al llegar al destino, hay un breve momento de euforia, pero después de unos días, la novedad se desvanece. El viajero se siente inquieto, busca la próxima actividad, la próxima foto, la próxima distracción. El aburrimiento ha invadido el paraíso. Este ejemplo, simple en apariencia, revela la ley metafísica de la existencia. La voluntad no puede detenerse. Capítulo 2. La voluntad como esencia metafísica, el motor ciego. Para comprender el aburrimiento, primero debemos comprender la voluntad. Schopenhauer postula que el mundo se manifiesta de dos maneras, como voluntad y como representación. La representación es el mundo tal como lo percibimos, el fenómeno, el velo de Maya. La voluntad, en cambio, es la cosa en sí, la esencia metafísica que subyace a todos los fenómenos. Es una fuerza cósmica, ciega, sin conocimiento, sin meta final, que se manifiesta en todo. 2. 1. La voluntad en la naturaleza y el cuerpo. La voluntad no es una entidad abstracta que se manifiesta a través del cuerpo. Es el cuerpo mismo, visto desde dentro. Cada órgano, cada función es la voluntad objetivada. El estómago es la voluntad de nutrirse. Los genitales son la voluntad de reproducirse.
El intelecto, el cerebro, es solo un instrumento tardío y secundario que la voluntad ha desarrollado para servir a sus fines. En el nivel más bajo de objetivación, la voluntad es la fuerza bruta e inconsciente. Es la ley de la gravedad que atrae los cuerpos, la fuerza de cohesión que mantiene unida la materia, la polaridad del imán. Cuando ascendemos en la escala de la naturaleza, la voluntad se objetiva en formas más complejas. En las plantas es el instinto de crecimiento. En los animales se convierte en el instinto de supervivencia y la pulsión sexual. En el ser humano, esta fuerza alcanza su máxima objetivación, dotada de un intelecto que, irónicamente, se convierte en el instrumento más sofisticado para servir a esta fuerza ciega. El cuerpo humano es el mapa de la voluntad. El acto de querer es inseparable del acto de tener un cuerpo. El deseo de comer se objetiva en el sistema digestivo. El deseo de caminar se objetiva en las piernas. El intelecto, el cerebro, es solo la superficie, la herramienta que la voluntad utiliza para navegar por el mundo de la representación y satisfacer sus demandas. 2. El intelecto como servidor y la ilusión del libre albedrío. El intelecto, la razón, la capacidad de conocimiento no es, como creía la tradición occidental desde Sócrates, la parte más noble y rectora del ser humano. Para Schopenhauer, el intelecto es un mero servidor de la voluntad. Su función es práctica, idear medios para que la voluntad alcance sus fines. Esta subordinación explica por qué la razón a menudo fracasa ante la pasión. Cuando la voluntad es fuerte, el intelecto se doblega. La razón se convierte en una abogada que justifica los deseos de su cliente, la voluntad. Esta visión de la voluntad como fuerza única e inmutable implica que el libre albedrío, tal como se entiende comúnmente, es una ilusión. El hombre cree que es libre porque puede hacer lo que quiere, pero no se pregunta por qué quiere lo que quiere. La voluntad es la que dicta el querer. El aburrimiento es la sensación de la propia necesidad metafísica. El filisteo no elige aburrirse o distraerse, es impulsado a ello por la voluntad que se agita. 2. El dolor como afirmación de la voluntad y la tragedia de la conciencia. El dolor, el sufrimiento, es la consecuencia directa de la naturaleza insaciable de la voluntad. La vida es un proceso de endeudamiento constante. Tan pronto como se satisface una necesidad, surgen 10 más. El dolor es la voluntad que lucha por un objeto. El aburrimiento es la voluntad que, habiendo devorado su objeto, se encuentra momentáneamente sin dirección. Ambos son dos caras de la misma moneda de la existencia. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene un intelecto lo suficientemente desarrollado como para ser consciente de la voluntad y de su propia mortalidad. Esta conciencia es la fuente de la angustia existencial. El animal vive en el presente, impulsado por la voluntad sin conciencia de su fin. El hombre, en cambio, sabe que morirá y que su vida es un ciclo de sufrimiento. Esta conciencia es lo que hace que el aburrimiento sea tan insoportable. Es el momento en que la conciencia se da cuenta de la futilidad de la lucha. 4. La jerarquía de la objetivación de la voluntad y el principium individuationis. La voluntad, siendo una, se manifiesta en una multiplicidad de fenómenos a través de lo que Schopenhauer llama las ideas platónicas, que son los grados de objetivación de la voluntad. En el nivel más bajo, la voluntad se objetiva como fuerzas universales. En niveles superiores, como las especies biológicas. Cada individuo, cada ser vivo, es una manifestación particular de esta voluntad única, separada de las demás por el principio de individuación, que se basa en las formas de la representación, el espacio y el tiempo.
El dolor y el aburrimiento son, en última instancia, el resultado de esta fragmentación. El dolor surge del conflicto entre las múltiples manifestaciones de la voluntad. El aburrimiento surge cuando una manifestación individual de la voluntad se queda sin un objeto externo con el que interactuar o luchar y se ve obligada a confrontar su propia vacuidad. Reflexión. El aburrimiento es la voluntad que se muerde la cola. Es la fuerza que, al no encontrar resistencia externa, se vuelve contra sí misma. En este sentido, el aburrimiento es una revelación de la unidad de la voluntad. Si el individuo no estuviera separado por el principium individuationis, no habría conflicto ni vacío, sino una paz indiferenciada. 2. 5. La voluntad de vivir y el contraste con Nietzsche. Es crucial distinguir la voluntad de vivir de Schopenhauer de la posterior voluntad de poder de Nietzsche. Para Schopenhauer, la voluntad es un impulso ciego, irracional, que busca la mera afirmación de la existencia, la perpetuación del sufrimiento. Es una fuerza que debe ser negada. Nietzsche, que inicialmente fue un discípulo de Schopenhauer, rechazó esta negación. Para él, la voluntad de poder es un impulso activo, una fuerza de superación, de crecimiento, de creación de nuevos valores. Donde Schopenhauer ve la futilidad y el tedio, Nietzsche ve la oportunidad para el Übermensch de afirmar la vida en su totalidad, incluyendo el dolor y el aburrimiento. El aburrimiento, en la visión de Nietzsche, sería una señal de que la voluntad de poder no está siendo ejercida, de que el individuo se ha estancado en la pasividad. Para Schopenhauer, sin embargo, el aburrimiento es la verdad que el hombre debe enfrentar para iniciar el camino de la negación. El aburrimiento es el amigo que nos dice: tu lucha es inútil, tu deseo es vano. Capítulo 13. El aburrimiento. La revelación del vacío. 3. 1. El aburrimiento como dolor negativo. El aburrimiento es la prueba más contundente de que la vida, en sí misma, no tiene valor. Si la vida tuviera un valor intrínseco, la mera existencia sería suficiente para llenarnos. Pero el aburrimiento nos demuestra que, una vez que las necesidades inmediatas están cubiertas, la existencia se vuelve una carga. Schopenhauer lo describe como un dolor negativo, porque no es causado por un objeto externo, sino por la ausencia de un objeto. Es la voluntad que se siente a sí misma, que se percibe como un impulso sin meta. Es el horror vacui, existencial. La intensidad del aburrimiento es directamente proporcional a la facilidad con la que se satisfacen las necesidades. Los ricos, los ociosos, los que han logrado todo lo que la sociedad les promete, son a menudo los más aburridos. Han silenciado el dolor positivo de la carencia, solo para encontrarse cara a cara con el dolor negativo del vacío. Ejemplo práctico. 5. El jubilado de éxito. Un hombre de negocios se jubila a los 55 años con una fortuna. Su vida anterior estaba definida por la lucha. Ahora, tiene todo el tiempo del mundo. Sin la estructura de la lucha, sin el objeto de la ambición, se encuentra sin saber qué hacer. El golf, los viajes, la televisión, todo se vuelve insípido. La voluntad, que antes se dirigía a la acumulación de capital, ahora se agita sin rumbo, manifestándose como inquietud, irritabilidad y un profundo tedio. 3. 2. La distracción. La conspiración social contra el vacío. La sociedad, la cultura, la política e incluso la religión pueden ser vistas como mecanismos elaborados para evitar el aburrimiento. La distracción es el intento de mantener la voluntad ocupada, de proporcionarle una cadena interminable de objetos pequeños y fugaces para que no se detenga y se perciba a sí misma.
El hombre común, el filisteo, es un maestro en la creación de distracciones. Su vida es una sucesión de actividades: trabajar para comprar, comprar para exhibir, exhibir para ser reconocido para sentirse importante. Todo esto es un esfuerzo frenético para pasar el tiempo, para matar el tiempo, que es la manifestación del aburrimiento. Schopenhauer es particularmente crítico con la charlatanería y la sociabilidad vacía. La gente se reúne para evitar el silencio de la propia compañía. La conversación trivial es un ruido de fondo que impide que la mente se enfrente a sus propios recursos internos. Tres ejemplos modernos de la huida. Si Schopenhauer viviera hoy, vería en la tecnología moderna la apoteosis de la distracción. El smartphone es el postinstrumento metafísico perfecto para el filisteo. Las redes sociales, los servicios de streaming, los videojuegos, todos están diseñados para crear un flujo infinito de objetos de deseo y atención. El algoritmo es el sirviente de la voluntad, asegurando que nunca haya un momento de pausa. El aburrimiento se ha convertido en un pecado capital en la cultura digital. La persona que se aburre es vista como un fracaso, alguien que no está conectado o productivo. El consumo es otra forma de huida. La compra de bienes no esenciales es un intento de llenar el vacío interno con objetos externos. La satisfacción es momentánea y el ciclo se repite. El objeto comprado se vuelve aburrido y la voluntad exige el siguiente. El aburrimiento es la prueba de que el deseo, una vez satisfecho, muere. La vida, en su esencia, es un querer. Cuando no hay nada que querer, la vida se siente como una carga. El hombre, al no poder soportar la idea de la nada, se inventa propósitos y metas. El aburrimiento es el momento en que estas invenciones se revelan como meras ilusiones. Es el amigo que, con su silencio, nos grita la verdad. Todo es vanidad. 4. El aburrimiento histórico, de la acedia a la Langeweile. El concepto de aburrimiento no es nuevo, pero su significado ha evolucionado. En la Edad Media, el tedio se conocía como asedia, un pecado capital que se manifestaba como pereza espiritual, una tristeza que paralizaba la voluntad de hacer el bien. La asedia era un problema moral y religioso. El aburrimiento de Schopenhauer, la Langeweile, es diferente. Es un problema metafísico y existencial. No es la falta de voluntad para hacer el bien, sino la revelación de la falta de propósito intrínseco de la voluntad misma. La acedia se curaba con la oración y el trabajo. La Langeweile solo se cura con la negación de la voluntad. La sociedad moderna, al secularizar la existencia, ha transformado la acedia en un problema psicológico o económico. El aburrimiento es visto como un fallo personal o una falta de estímulo. Schopenhauer nos recuerda que el aburrimiento es, en realidad, una verdad sobre la condición humana. 5. El aburrimiento y la tiranía del tiempo. El aburrimiento es, literalmente, el largo tiempo. Es la sensación de que el tiempo se arrastra, de que la duración de la existencia es una carga. El filisteo, al buscar la distracción, busca matar el tiempo. El tiempo para él es un enemigo que debe ser aniquilado. El genio, en cambio, no mata el tiempo. Lo llena con la contemplación. En el estado estético, el tiempo se detiene. El sujeto se libera de la forma del tiempo, que es una de las condiciones del principium individuationis. El aburrimiento es, por lo tanto, la manifestación de la voluntad que se siente atrapada en la forma del tiempo. Ejemplo práctico. 13. La espera. La espera en una fila, en una sala de espera, en un atasco de tráfico. Es una experiencia de aburrimiento puro.
Es el momento en que la voluntad, que quiere moverse, actuar, alcanzar un objetivo, se ve forzada a la inacción. La reacción inmediata es buscar el smartphone, el libro, la conversación, cualquier cosa para llenar el vacío temporal. La incapacidad de soportar la espera es la incapacidad de soportar la voluntad inactiva. Capítulo 4. La jerarquía de la mente. Filisteo versus genio. 4. 1. El filisteo y la dependencia externa. El filisteo es el hombre que identifica su felicidad con la afirmación de la voluntad. Su vida se centra en lo práctico, lo material, lo socialmente aceptado. Su intelecto es puramente instrumental. La tragedia del filisteo es su dependencia radical del mundo externo. Su felicidad depende de cosas que están fuera de su control. Dinero, estatus, la opinión de los demás. Cuando estas cosas fallan o cuando simplemente se detienen, sufre. El filisteo teme a la soledad porque la soledad lo obliga a enfrentarse a su propia mente, que es pobre en recursos internos. Su mente es un desierto. Por eso, necesita constantemente la compañía, el ruido, la estimulación. 4. 2. El genio y la contemplación estética. El genio es la excepción a la regla de la servidumbre intelectual. El genio es aquel cuya capacidad de conocimiento se ha liberado, al menos temporalmente, de la tiranía de la voluntad. El genio es capaz de la contemplación desinteresada. Esto significa que puede ver el mundo no como una colección de objetos que deben ser deseados o utilizados, sino como una representación pura, como una manifestación de las ideas platónicas. En este estado, el intelecto se convierte en un espejo puro. El sujeto que conoce se fusiona con el objeto conocido. El individuo se olvida de sí mismo, de sus deseos, de su dolor. Este es el único momento en que el hombre se libera del péndulo. Para el genio, el aburrimiento es la condición necesaria para la contemplación. La quietud, el aislamiento, el silencio, estos son los requisitos para que la mente se separe de la voluntad y se dedique a la creación o a la comprensión. 4. 3. El arte como liberación temporal y la melancolía del genio. El arte es la objetivación de las ideas platónicas. Al contemplar una obra de arte, el espectador es elevado a un estado de pura contemplación. La música es la forma de arte más sublime porque es la objetivación directa de la voluntad misma, sin pasar por las ideas. Escuchar música es un consuelo metafísico, una paz que nos recuerda la posibilidad de la liberación. Ejemplo práctico 8. El artista en el estudio. El artista en el acto de la creación no está aburrido. Su mente está completamente absorta en la objetivación de una idea. El tiempo se detiene, el dolor y el deseo se desvanecen. Este estado de flow es la prueba de que la liberación es posible, aunque sea temporal. El aburrimiento para el artista es el preludio de la creación, el vacío que debe ser llenado con la forma. Aunque el genio se libera del aburrimiento vulgar a través de la contemplación, no está exento de sufrimiento. De hecho, su sensibilidad aumentada y su comprensión más profunda de la miseria del mundo lo hacen más propenso a la melancolía y al dolor. El aburrimiento del genio es diferente, no es el vacío de la mente, sino el vacío del mundo. Es el tedio que surge de la comprensión de que incluso la obra de arte más sublime es solo una liberación temporal, un consuelo, no una solución final a la tiranía de la voluntad. 4. La pobreza y la riqueza interior. La distinción entre el filisteo y el genio se reduce a la riqueza interior. El filisteo es pobre en sí mismo y por eso necesita ser rico en el mundo externo. Su felicidad depende de lo que tiene. El genio es rico en sí mismo y por eso puede ser pobre en el mundo externo. Su felicidad depende de lo que es.
El aburrimiento es el castigo de la pobreza interior. El filisteo, al estar solo, se encuentra con su propia mente vacía y se aterroriza. El genio, al estar solo, se encuentra con su propia mente llena y se regocija. Reflexión. La educación moderna, al enfocarse en la utilidad y la especialización, a menudo produce filisteos altamente competentes. El hombre que sabe todo sobre su profesión, pero nada sobre arte, filosofía o historia, es un filisteo. Su intelecto es una herramienta poderosa para la voluntad, pero una fuente de aburrimiento cuando la herramienta está inactiva. 4. 5. El aburrimiento como filtro de la amistad y el amor. El aburrimiento es un excelente filtro para la calidad de las relaciones humanas. La gente se reúne para evitar el aburrimiento, no por amor genuino. La verdadera amistad para Schopenhauer es rara y se basa en la afinidad de los intelectos, no en la convergencia de los deseos. El aburrimiento revela la superficialidad de las relaciones sociales. Cuando el ruido cesa, cuando la actividad termina, si dos personas se encuentran aburridas en la compañía del otro, es una señal de que su relación es puramente instrumental, una herramienta para combatir el vacío. Ejemplo práctico 14. El matrimonio como refugio. El matrimonio, en la visión schopenhaueriana, es a menudo un intento de mitigar el aburrimiento mutuo. La pareja se une para compartir las cargas del dolor y para tener una fuente constante de distracción contra el vacío. Una vez que la pasión se desvanece, el aburrimiento se instala. La pareja se convierte en dos individuos que se toleran por miedo a la soledad y su vida se convierte en una sucesión de actividades triviales para evitar el silencio. Capítulo 5. El aburrimiento como catalizador ético. El camino a la negación. 5. 1. La compasión y la trascendencia del egoísmo. Si el aburrimiento es el espejo que nos muestra la futilidad de la afirmación de la voluntad, entonces es el primer paso hacia la ética. No, la ética de Schopenhauer se basa en la compasión. La compasión surge del reconocimiento metafísico de que el sufrimiento del otro es en esencia mi propio sufrimiento. Todos somos manifestaciones de la misma voluntad. El egoísmo es la ilusión de que mi voluntad es la única que importa. El aburrimiento juega un papel crucial en este despertar ético. El hombre que vive para la afirmación de su propia voluntad está condenado al ciclo de dolor y aburrimiento. Su vida es una búsqueda incesante de placeres que, una vez obtenidos, se vuelven insípidos. El aburrimiento es el martillo que rompe la ilusión del egoísmo. Al exponer la vacuidad de la vida centrada en el yo, el aburrimiento empuja al individuo a buscar un significado fuera de la esfera de sus propios deseos. Ejemplo histórico. El samaritano y el filisteo. El filisteo, al ver a un mendigo, se siente incómodo. Su voluntad le dice que el mendigo es un obstáculo para su placer o una amenaza para su seguridad. Su reacción es la indiferencia o el juicio. El hombre compasivo, en cambio, ve en el sufrimiento del mendigo la manifestación de la misma voluntad que sufre en él. Su acto de ayuda no es un deber, sino una necesidad metafísica, un alivio de su propio sufrimiento al aliviar el del otro. El aburrimiento, al haber silenciado el ruido de los deseos egoístas, puede abrir el oído a este grito de la voluntad universal. 5. 2. El ascetismo y la paz del vacío. La negación de la voluntad es el camino ascético, la única forma de alcanzar la paz duradera. Es un acto de libertad radical, donde el individuo, a través del conocimiento profundo de la miseria del mundo, se niega a afirmar su propia voluntad.
Esto implica la renuncia a los placeres y a la afirmación de la propia voluntad. El aburrimiento, al ser el dolor negativo de la voluntad, se convierte en el aliado del asceta. El asceta no teme al vacío porque ha abrazado el vacío. La quietud que aterroriza al filisteo es la paz del asceta. La negación de la voluntad conduce a un estado que Schopenhauer, influenciado por el budismo, llama nirvana. No es un estado de felicidad positiva, sino un estado de libertad negativa. La ausencia de dolor y la ausencia de aburrimiento es la disolución del sujeto individual en la nada, la cesación del querer. El aburrimiento, al ser el amigo que nos muestra la puerta de salida del ciclo de dolor y deseo, es el guía para esta paz final. 5. 3. La justicia y la compasión, los grados de la negación. La negación de la voluntad se manifiesta en grados. El primer grado es la justicia, que es la negación del egoísmo. El hombre justo reconoce que el dolor del otro es tan real como el suyo, y por lo tanto se abstiene de causar daño. La justicia es un acto de no afirmación de la propia voluntad a expensas de la voluntad del otro. El segundo grado es la compasión, que es la afirmación de la voluntad del otro. El hombre compasivo no solo se abstiene de causar daño, sino que busca activamente aliviar el sufrimiento ajeno. Este es el acto moral más elevado, ya que es un reconocimiento intuitivo de la unidad metafísica de la voluntad. El aburrimiento, al desilusionar al individuo de la búsqueda egoísta de placer, lo empuja hacia estos grados de negación. La vacuidad de la vida egoísta es el papos empujón, que lleva al individuo a buscar un significado en la trascendencia del yo. 5. 4. El ascetismo y la trascendencia del cuerpo. El ascetismo es el grado más alto de negación, la negación de la voluntad en el propio cuerpo. El asceta, al mortificar el cuerpo, está negando la voluntad en su manifestación más inmediata. Esta negación no es un acto de masoquismo, sino un acto de conocimiento. El asceta ha comprendido que el cuerpo es la voluntad hecha visible, y al negarlo, niega la voluntad misma. Capítulo 6. La metafísica del aburrimiento en la vida cotidiana. C6. 1. El aburrimiento y la arquitectura de la ciudad. Las ciudades modernas, con su ritmo frenético y su constante estimulación, son un monumento a la huida del aburrimiento. Los centros comerciales, los estadios deportivos, los distritos de entretenimiento, todos son espacios diseñados para mantener la voluntad ocupada. La arquitectura funcional, la publicidad omnipresente, el ruido constante, todo conspira para evitar el silencio. Ejemplo práctico. 10. El centro comercial. El centro comercial es el templo del filisteo. Es un espacio donde la voluntad puede afirmar su poder a través del consumo. El diseño laberíntico, la música de fondo, la luz artificial constante, todo está diseñado para que el individuo pierda la noción del tiempo y se mantenga en un estado de deseo perpetuo. El aburrimiento es el enemigo que se combate con la tarjeta de crédito. 6. 2. El aburrimiento y la educación. El sistema educativo, en la visión schopenhaueriana, a menudo fracasa en su objetivo de formar el intelecto, y en su lugar se convierte en una herramienta para disciplinar la voluntad. Se enseña a los jóvenes a ser productivos, a desear el éxito, a temer el fracaso. Se les enseña a ocupar su tiempo, no a contemplar. El aburrimiento en el aula es la señal de que el intelecto, al ser forzado a servir a fines puramente prácticos, se revela. La verdadera educación, para Schopenhauer, sería aquella que fomenta la contemplación desinteresada, la lectura de los clásicos,
la apreciación del arte, es decir, la liberación temporal del intelecto de la voluntad. 6. 3. El aburrimiento y la historia. Schopenhauer veía la historia no como un progreso lineal, sino como un teatro de la voluntad, donde los mismos dramas de dolor y aburrimiento se repiten infinitamente. Las guerras son la manifestación extrema del dolor. Los períodos de paz y prosperidad, en cambio, a menudo conducen a la decadencia moral y al aburrimiento generalizado, que se manifiesta en la búsqueda de placeres cada vez más sofisticados y vacíos. Reflexión histórica. El Imperio Romano. El declive de Roma, con sus espectáculos de circo y sus orgías, puede verse como la manifestación de una sociedad que, habiendo conquistado el mundo y silenciado el dolor de la carencia, se encontró abrumada por el aburrimiento. Los juegos de gladiadores eran la distracción máxima, un intento desesperado de inyectar dolor y emoción en una existencia vacía. 6. 4. El aburrimiento y la búsqueda de la adrenalina. La búsqueda de deportes extremos, de emociones fuertes, de situaciones de riesgo, es una manifestación moderna de la huida del aburrimiento. El riesgo de muerte, el peligro, el miedo, son formas extremas de dolor positivo. El filisteo, al no poder soportar el dolor negativo del vacío, busca el dolor positivo de la lucha. Ejemplo práctico. 15. El salto en paracaídas. El salto en paracaídas es un acto de afirmación extrema de la voluntad. El miedo, la adrenalina, la lucha por la supervivencia son sensaciones que anulan el aburrimiento. Por un breve momento, el individuo se siente intensamente vivo porque la voluntad está luchando por su existencia. Pero tan pronto como el pie toca el suelo, el péndulo vuelve a oscilar y el aburrimiento espera. 6. 5. El aburrimiento y la cultura del ruido. La cultura moderna es una cultura del ruido. Música constante, podcasts, televisión de fondo, notificaciones. El silencio es el enemigo. El silencio es el espacio donde el aburrimiento puede entrar. El ruido es la distracción constante que mantiene la voluntad ocupada con estímulos externos. El sabio, en cambio, busca el silencio. El silencio es la condición para la contemplación, para la escucha de la voz interior. El aburrimiento es el amigo que nos dice, apaga el ruido y escucha la verdad. Capítulo 7. El genio y la soledad, el refugio interior. 7. 1. La soledad como necesidad metafísica. El genio no busca la soledad por misantropía, sino por necesidad metafísica. La compañía de los demás, especialmente la del filisteo, es una distracción constante que interrumpe la contemplación. El filisteo solo puede hablar de lo que concierne a la voluntad. El genio, en cambio, se nutre del silencio, que es el espacio donde el intelecto puede operar libremente. Cita de Schopenhauer. La soledad es el destino de todos los espíritus eminentes. Es a veces lamentada, pero siempre elegida como el menor de dos males. El mayor mal es la compañía que nos roba el tiempo y nos obliga a participar en el juego de la voluntad. 7. 2. La riqueza interior del genio. La mente del genio es un mundo en sí mismo. Su riqueza interior es tan vasta que no necesita estímulos externos. El aburrimiento, para él, es imposible. Cuando el filisteo se aburre, es porque su mente está vacía. Cuando el genio está solo, su mente está llena de ideas, de reflexiones, de creaciones. Ejemplo práctico 11. El filósofo en su estudio. Schopenhauer, con su vida metódica y solitaria, es el ejemplo perfecto. Su rutina, su paseo diario, su dedicación a la escritura no eran un escape del aburrimiento, sino la
afirmación de su intelecto sobre la voluntad. Su vida era una negación práctica de la necesidad de distracción. 7. 3. El aburrimiento y la creatividad. El aburrimiento, para el genio, es el preludio de la creatividad. Es el momento en que la mente, al no tener un objeto externo, se ve obligada a crear un objeto interno. La necesidad de llenar el vacío se convierte en la necesidad de crear. El aburrimiento es el amigo que nos empuja a la invención, a la reflexión, a la creación de arte y filosofía. 7. 4. La soledad como laboratorio de la mente. Para el genio, la soledad no es un vacío, sino un laboratorio. Es el espacio donde las ideas pueden ser contempladas sin la interferencia del mundo de la representación. El genio se nutre de su propia mente. Ejemplo histórico: Kant y su rutina. Immanuel Kant, con su vida metódica y solitaria, es un ejemplo de cómo la disciplina y la soledad pueden ser la base de una profunda vida intelectual. Su rutina era tan predecible que se decía que los habitantes de Königsberg ajustaban sus relojes por su paseo diario. Esta disciplina no era un fin en sí mismo, sino un medio para proteger el intelecto de la tiranía de la voluntad y del aburrimiento. Capítulo 10. El aburrimiento y la estética de la vida. 8. 1. La experiencia estética como cesación del querer. La experiencia estética es el momento en que el intelecto se libera de la voluntad y se convierte en un sujeto puro de conocimiento. Al contemplar una obra de arte, el individuo se olvida de sí mismo, de su cuerpo, de sus deseos, de su dolor. Es una pausa en el ciclo de dolor y aburrimiento. Ejemplo. Práctico 12. La escultura griega. Al contemplar una escultura griega, el espectador no ve un cuerpo que desea o que teme, sino la idea de la forma humana. La belleza es la manifestación más clara de la idea en la representación. La contemplación de la belleza es un acto de negación de la voluntad. 8. 2. La música como metafísica pura. Schopenhauer consideraba la música como la forma de arte más elevada, porque no es una copia de las ideas, sino una copia directa de la voluntad misma. Las melodías, las armonías, los ritmos son la manifestación sonora de los movimientos de la voluntad, el deseo, la lucha, la satisfacción, el dolor. Escuchar música es un consuelo metafísico. Nos permite experimentar la voluntad en su esencia pura, sin la mediación del mundo de la representación. Es un lenguaje universal que habla directamente al corazón de la existencia. El aburrimiento se disuelve en la música porque la voluntad, al ser reconocida en su forma más pura, se calma. 8. 3. La belleza de la naturaleza y la liberación. La contemplación de la naturaleza es otra forma de liberación estética. Al contemplar un paisaje, el individuo se olvida de sus deseos y se convierte en un sujeto puro de conocimiento. La belleza de la naturaleza es la manifestación de las ideas platónicas en el mundo. Reflexión. El aburrimiento en la ciudad, con su ruido y su prisa, es la manifestación de la voluntad en su forma más cruda. El aburrimiento en la naturaleza, si ocurre, es una señal de que el individuo no está contemplando, sino pensando en sus deseos y preocupaciones. La naturaleza es un refugio contra el aburrimiento, si el intelecto está dispuesto a liberarse de la voluntad. Capítulo 9. El aburrimiento como despertar. La filosofía práctica. 9. 1. La gestión del aburrimiento. El filisteo intenta matar el aburrimiento. El sabio intenta gestionarlo. Gestionar el aburrimiento significa reconocerlo como una señal, un mensajero que nos dice que la voluntad está momentáneamente sin objeto. En lugar de buscar una distracción inmediata, el sabio utiliza el aburrimiento como una oportunidad.
Oportunidad para la contemplación. Usar el tiempo de aburrimiento para la lectura, la reflexión, el estudio, el arte. Oportunidad para la compasión. Usar el vacío del yo para mirar hacia el sufrimiento del otro y actuar de forma desinteresada. 9. 2. La riqueza interior como antídoto. La única defensa verdadera contra el aburrimiento es la riqueza interior. El hombre que tiene un mundo interior vasto y complejo no necesita del mundo exterior para ser feliz. Su felicidad es negativa y reside en la capacidad de su intelecto para entretenerse a sí mismo. Consejo práctico: cultivar el intelecto, leer, estudiar, aprender idiomas, tocar un instrumento. Estas actividades no son un medio para un fin, sino un fin en sí mismas. Son actos de liberación temporal de la voluntad. 9. 3. La aceptación de la futilidad. El aburrimiento es el amigo que nos enseña la humildad metafísica. Nos obliga a aceptar que la vida, en su esencia, es fútil, que no tiene un propósito trascendente. Esta aceptación, paradójicamente, es liberadora. Al dejar de buscar un significado que no existe, podemos concentrarnos en la única forma de paz posible, la negación de la voluntad. 9. 4. El aburrimiento como herramienta de autoconocimiento. El aburrimiento es una herramienta de autoconocimiento. Nos obliga a mirar hacia adentro y a confrontar la pobreza o la riqueza de nuestra propia mente. El hombre que se aburre fácilmente es el hombre que tiene pocos recursos internos. El hombre que no se aburre es el hombre que ha cultivado su intelecto. Consejo práctico: cuando el aburrimiento llegue, no lo mates con una distracción. Abrázalo. Pregúntate: ¿qué me está diciendo este vacío sobre mi vida? ¿Qué deseo insatisfecho está me impidiendo ver la verdad? El aburrimiento es el amigo que nos obliga a hacer las preguntas difíciles. 9. 5. La aceptación del amor fati. Aunque Schopenhauer nos guía hacia la negación de la voluntad, el aburrimiento, como amigo, también puede ser interpretado como un llamado al Peshtu, amor fati, de Nietzsche. Si la vida es un ciclo de dolor y aburrimiento y no podemos escapar de ella, ¿por qué no amarla en su totalidad? El aburrimiento es la prueba de que la vida es lo que es. El amor fati es la afirmación de esta verdad, es decir, sí al péndulo, al dolor, al aburrimiento, no como un acto de resignación, sino como un acto de creación de valor. El aburrimiento es el amigo que nos da la opción: negar la voluntad o afirmar la vida en su totalidad. Ambas respuestas, aunque opuestas, surgen de la misma verdad revelada por el tedio. Capítulo 10. Conclusión final: el amigo que nos ofrece la paz. El aburrimiento es, en última instancia, nuestro mejor amigo porque es el único que tiene la honestidad brutal de revelarnos la verdad metafísica de nuestra existencia. El dolor nos miente, prometiéndonos que la satisfacción está a la vuelta de la esquina. El placer nos miente, haciéndonos creer que la felicidad es posible. El aburrimiento, en cambio, nos muestra el vacío que subyace a todas las ilusiones. Aceptar el aburrimiento no es resignarse a la miseria, sino el primer acto de libertad. Es el momento en que el intelecto, liberado de la servidumbre de la voluntad, puede contemplar la verdad. Es el catalizador que nos empuja a buscar refugio en la contemplación estética o en la negación ética. El aburrimiento es la voz silenciosa de la metafísica. Escucharlo es el primer paso para dejar de ser esclavos del péndulo y quizás para encontrar una forma de paz que no dependa de la afirmación incesante de una voluntad ciega e insaciable. Es el amigo que, al no ofrecernos nada, nos ofrece la única cosa que realmente importa, la posibilidad de la liberación.